Día histórico para Ethereum y día histórico para todo el ecosistema cripto a tan solo horas de que haya empezado a cotizar ese ETF al contado de Ethereum en los Estados Unidos. Como pueden ver acá, vemos como actualmente el mercado está ligeramente en rojo, ha tenido una pequeña corrección y tenemos Ethereum ubicado en los 3.412 dólares con una caída porcentual de 1.33%. En este video les voy a estar mostrando algunas métricas bastante interesantes referente a Ethereum luego de esas primeras horas del lanzamiento de ese ETF al contado. Y lo primero que les quiero mostrar acá es un dato bastante interesante que nos suministra el señor Eric Balchunas, que es un analista senior de la firma de Bloomberg, y nos dice que luego de 90 minutos tenemos un total de 361 millones de dólares de volumen dentro de este ETF, lo cual es un dato bastante interesante. Y acá nos coloca que comparado con el lanzamiento de un ETF normal, es algo bastante positivo porque nos dice que rara vez se ve de que supere el millón de dólares un ETF normal, el lanzamiento de un ETF normal, lo cual es algo bastante interesante que nos suministra el señor Eric Balchunas. Y aquí está la tabla donde nos coloca los flujos de volumen en estas primeras horas. Fíjense que nos coloca acá el nombre del ticket y acá justamente el fondo que está detrás. En estas primeras horas encabeza Grayscale con 147.8 millones de dólares. Luego en segundo lugar tenemos a BlackRock con 71.4 millones de dólares. Luego tenemos a Bitwise con un 50.4. Luego Fidelity con un 49.3. Luego tenemos el segundo ETF de Grayscale, que como ya saben tiene cotizando a 2. Cada uno tiene sus características, sus particularidades y sobre todo con el tema de las comisiones. Bien, en este segundo de Grayscale tenemos 18.4. Tenemos a Vanek con 9.3 millones. Luego tenemos a Franklin Templeton con 8.5. Y tenemos luego Invesco con 4 millones. Y de último tenemos a 21 Share con 2 millones de dólares. Para un total, como les digo, de 361 millones de dólares en estos ETF luego de un par de horas. Acá nos dice que la fuente es Bloomberg. Obviamente esta cantidad va a variar. Al final del día veremos cuál es el total de este volumen, pero es algo bastante interesante y me parece bastante positivo. ¿Con qué se puede comparar este flujo de capital en el primer día de cotización del ETF de Ethereum? Bueno, lo más lógico sería compararlo con el primer día de cotización del ETF de Bitcoin, y para ello me voy a ir a esta gráfica que es bastante interesante, que colocó en su momento Juan Rodríguez, que es un famoso analista de Bitcoin y de las criptomonedas. Bien, en ese momento fíjense que nos colocó esta tabla y justamente ese primer día de cotización del ETF al contado de Bitcoin, que salió el 10 de enero de este presente año, es decir, tiene un poco más de 7 meses. Fíjense que BlackRock tuvo un flujo de 111 millones de dólares, .7. Fidelity tuvo un flujo de 227 millones de dólares. Bitwise tuvo un flujo de 237.9 millones de dólares. Our Invest tuvo un flujo de 65.3 millones de dólares. Franklin Templeton tuvo un flujo de 50.1. Invesco tuvo un flujo de 17.4. Este no cotizó. Vanek tuvo un flujo de 10.6 millones de dólares. Y WisdomTree tuvo un flujo de 1 millón de dólares. Y bueno, en ese primer día de cotización de este ETF al contado sobre Bitcoin, Grayscale realizó su primera venta de 95.1 millones de dólares.
¿Y cuál fue el saldo total de ese primer día de cotización de Bitcoin? Fue de 625.8 millones de dólares, que si lo comparamos con estas primeras horas del de Ethereum, tenemos que está en 361 millones de dólares. Veremos cómo se sigue desarrollando esto. Como les digo, todavía quedan muchas horas por delante para ver cómo se comporta este ETF al contado en su primer día. Bien, ¿y cómo puede repercutir esto en el precio? Se preguntarán ustedes, que es algo de lo más interesante y que mucha gente se pregunta. Pues bien, voy a comparar esto justamente también con lo que es esta gráfica también que colocó en su momento Juan Rodríguez. Y fíjense que comparándolo con el ETF de Bitcoin en su primer mes, tuvo una compra mensual de 33.696. Es decir, no fue una compra quizás tan representativa, que en su momento no hizo que variara prácticamente el precio. De hecho, luego de que se aprobó ese ETF al contado sobre Bitcoin, de hecho el precio tuvo una pequeña corrección. Eso ya se lo voy a estar mostrando más adelante. Y fíjense que acá, justamente en febrero del año 2024, es decir, el segundo mes de cotización del ETF al contado de Bitcoin, sí tuvimos unas compras bastante mayores de 117.396 Bitcoin. Bien, vamos a ver cómo esto influyó en el precio de Bitcoin justamente en aquel momento. Como les digo, fíjense acá, la cotización o la salida de cotización de CTF fue más o menos acá. A ver si lo logro tomar acá. Estábamos justamente en niveles de 46.354 el precio de Bitcoin. Y fíjense que, como les digo, luego de haber salido el ETF, en vez de subir como muchos pensaban o pensaban que iban a directamente llegar a los 100.000, fíjense que lo que hizo fue corregir. Inclusive llegamos a estar en una zona por debajo de los 40.000 dólares, lo cual mucha gente quedó bastante extrañada por ese comportamiento. Y no fue justamente hasta casi un mes después de que el precio comenzó a tener una subida. Fíjense que para el día 4 de febrero teníamos un precio de Bitcoin en los 42.500 y justamente casi una semana después fue que comenzamos a tener una subida bastante importante que nos hizo pasar de estos 42.000 a niveles superiores inclusive de los 60.000 dólares. Fíjense todo el rally que tuvimos acá, bastante parabólico, y que coincide justamente con las compras que tuvimos de estos ETF de Bitcoin en el mes de febrero de este año. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, pudiera pasar algo quizás un poco parecido con lo que tenemos actualmente en Ethereum. Veremos qué sucede. También pasa mucho por las noticias macro que tengamos. Recordemos que también este día martes justamente va a comenzar esa conferencia de Bitcoin bastante famosa, donde el señor Donald Trump, que está en la carrera presidencial de los Estados Unidos, va a ser un importante ponente. Y veremos qué pueda estar diciendo el señor Donald Trump en dicha conferencia, ya que si dice algo bastante positivo para el ecosistema, eso puede estar también influyendo directamente en el precio de Ethereum. Bien, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Si fue así, los invito a que le den un gran like. Con ello me ayudan a seguir creando este tipo de contenido. Y si tienes alguna duda, comentario o algo que acotar, házmelo saber abajo en la casilla de comentarios, que yo estaré encantado de responderte. Dime qué opinas acerca de estos ETF, si piensas que tendrán un flujo bastante importante o si por el contrario no van a tener un buen desempeño. Házmelo saber abajo en la casilla de comentarios. Y bueno, decirte que si te ha gustado este video, si te ha gustado esta información, te invito a que te suscribas a mi canal y estés al tanto de todo este tipo de información. Por acá se despide como siempre su amigo José Rodríguez.
Chao.